Se destapa la cloaca y años después de todo el cochinero que dejó el señor Ernesto Zedillo, Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo que aplicó el cedillazo para poder tener todo el control de la Corte, el mismo que dejó el Fobaproa ahora salpicado por presuntos nexos con los grupos de la maña. Y es que el aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego, le dio tremenda exhibidota. Desde el 94, en medio de una grave crisis política, económica, y después de que Ernesto Zedillo asumió la presidencia de la República, el 31 de diciembre de 1994, Zedillo impulsó una supuesta reforma constitucional para renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta traducción se vio con estas implicaciones después de que Ernesto Zedillo aplicó prácticamente todo para poder tener el control de la Corte. En ese mismo año el país sufrió el deceso de Luis Donaldo Colosio, el levantamiento del ejército zapatista, el llamado error de diciembre que hundió a la economía. Y mire, ahora se destapa toda esta cloaca. Excelente día, mis estimadas amigas y amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder estar saludándolas y saludándolos con excelente información. Y es que César Gutiérrez Priego, abogado penalista y candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo referencia a una serie de hechos presuntamente vinculados al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, así como los integrantes de su entorno personal y político, por estos posibles nexos con los grupos organizados. Gutiérrez Priego aseguró que cuenta con todos los documentos oficiales, entre los que se encuentran informes de inteligencia militar, copias certificadas y resoluciones judiciales que darían sustento a dichas afirmaciones. El aspirante a ministro también mencionó que pues hay existencia de vínculos entre familiares políticos del expresidente y miembros de organizaciones conocidas como, por ejemplo, el Grupo de Colima, actualmente relacionado con el Grupo de las Cuatro Letras. El abogado explicó que esta información ha sido incluso del conocimiento público, pero tuvo seguimiento por el contexto político y mediático de aquella época. Las pruebas, mencionó, fueron incorporadas en el marco del proceso penal, seguido contra su padre también, porque su padre se le acusaba de diferentes acciones, al padre de Salinas, de Gutiérrez Priego. Incluso Gutiérrez Priego dice, bueno, si el pago por tener un padre señalado por esas razones es no ser ministro, pues lo tendré que pagar. Pero una cosa es lo que pudo haber cometido mi padre y otra cosa es mi carrera. Hay parte de estos expedientes judiciales con validez probatoria, y al ser cuestionado sobre una eventual actuación, en este caso si llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que no le correspondía actuar sobre este tema. Decía, no tengo las atribuciones de investigación, y en caso de que se promoviera un reconocimiento de inocencia post-mortem en favor de mi padre, pues estaría obligado a excusarme por tratarse de un vínculo directo, fue lo que señaló César Gutiérrez Priego. Excelente día, mis amigas y amigos, me da muchísimo gusto poder estar saludándolas y saludándolos con excelente información. Vamos dándole de lleno, sin antes agradecerles a todas y a todos su poderosísimo like. Ayúdeme por favor a compartir la información, suscríbase a este que es su canal, píquele a la campanita de las notificaciones. Ahí la plataforma les estará avisando cuando tengamos videos disponibles. Escuche con atención, por cuestiones de derechos de autor no les puedo poner el video completo, pero escuche con atención esta entrevista para Fórmula Noticias, en donde pues le cuestionaban esta situación a César Gutiérrez Priego y hablaba de la mañopolítica en nuestro país, que parece ser un sello del neoliberalismo. Pero ¿qué hacer con estas pruebas que nos has pues relatado aquí, que tienes en contra del expresidente Zedillo de presuntos vínculos con el crimen organizado? ¿Y qué vas a hacer con ellas si llegas a ser ministro?
Fíjate, yo incluso... Es una pregunta pertinente, ¿no? Sí, pero yo creo que he sido siempre muy público. Yo he demostrado, e incluso existen diversas investigaciones a raíz de lo que no solo mi padre dio a conocer, sino de lo que yo he señalado, que existe esa relación pues con la familia del expresidente, que eran su suegro y sus cuñados, y que ellos tenían una relación de negocios, y que ellos tenían una relación de amistad con los narcotraficantes conocidos como los Amezcua Contreras, eran los reyes de la metanfetamina, abuelos del fentanilo en este caso, y que esa organización criminal el día de hoy forma parte del cártel Jalisco Nueva Generación. No es algo que yo diga, es algo que es un hecho público conocido. Incluso existen audiocassettes en donde se tomaron grabaciones, en donde se escucha a la esposa del expresidente, la Patricia, teniendo una plática con estos personajes y diciendo que los iban a apoyar por una cuestión de unos terrenos, que había un problema. Y había otro punto que era muy importante: existían elementos del Estado Mayor Presidencial asignados a la familia de la exesposa de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando era primera dama, que estaban como escoltas de estos narcotraficantes, que además se hacían pasar como si fueran los grandes empresarios en el estado de Colima. Todo eso está documentado. Y aparte, muchas cosas muy importantes, porque... Pero está documentado con pruebas, o sea, no nada más de que me dijeron, no, está documentado en la causa penal de mi señor padre. Okay. Está documentado con documentos oficiales en copias certificadas. O sea, hay fuentes judiciales. Claro. No solo las del deseo, como... Y hay resoluciones incluso. ¿Por qué? Porque incluso estos narcotraficantes, terminando el sexenio de Zedillo, fueron detenidos un par de ellos y llevados a prisión por delincuencia organizada. Existen las pruebas, y no es nada más que lo comenté yo. Incluso existía una investigación por parte de la extinta PGR en contra del cártel de Colima, y que ligaba directamente a la familia del expresidente Ernesto Zedillo. Tómala. A ver, ¿existen las pruebas? Sí. Desde Ernesto Zedillo y esta relación con los reyes de las sustancias ilícitas, hasta Calderón y su fallida guerra. Las evidencias sobran. Y son evidencias, no como Anabel Hernández. Es que me dijo el primo de la vecina de un amigo que trabaja en la DEA. No. Son hipócritas quienes han intentado vincular al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, mientras callan esta información de los expresidentes. Nuevo escándalo, soltó todo en vivo, lo exhibió, revela estos presuntos nexos de Zedillo con los grupos organizados. Con razón este famoso cedillazo para poder tener a la corte a su favor. Todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bueno, recordemos que incluso en su momento le preguntaron a nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no aplicaba un cedillazo y cambiaba a todos los ministros de la Corte, como sucedió en aquellos años? Y lo decía, a ver, primero, no somos iguales. Segundo, se están exhibiendo ellos solitos y eso los está debilitando. Y tercero, tarde o temprano el pueblo los va a echar. Y dice, nosotros somos respetuosos de la división de poderes. Fue lo que dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no, a través de un decreto, presidente, limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial? Bueno, porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer, pues, fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro. Dirían seguramente, nosotros somos autónomos, somos independientes, y si hay corrupción, existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no tiene por qué intervenir el Poder Legislativo. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una
actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando al Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Eso era lo que sucedía, pero diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. Gracias, amigas, amigos, a todas y a todos por haberme acompañado hasta este minuto del video. Gracias por sus poderosísimos likes, por ayudarme a compartir la información, por suscribirse y por picarle a la campanita de las notificaciones. Fuerte abrazo, cuídese mucho, pórtese bien. Yo soy Dani Santoyo y recuerde que nuestras voces juntas son el poder del pueblo.